¿Recuerdas la última vez que te hizo feliz como una lombriz? Hola, ¿qué tal, grupo Perdas de Vida? Hoy los invito a reflexionar sobre una obra literaria publicada en 1943, El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. Su contenido profundo y filosófico, que para un niño es más fácil de entender que para un adulto, nos da importantes lecciones de vida que vale la pena recordar, reflexionar y volver a vivir de otra forma. Comencé. Anthony dedica este libro a Leon Hurt con las siguientes palabras. Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor. Tengo una seria excusa. Esta persona mayor es el mejor amigo que he tenido en el mundo. Tengo otra excusa. Esta persona mayor es capaz de entender todo, hasta los libros para niños. Tengo una tercera excusa. Esta persona mayor vive en Francia, donde pasa hambre y frío. Verdaderamente necesita consuelo. Si todas estas excusas no bastasen, bien puedo dedicar este libro al niño que una vez fue esa persona mayor. Todos los mayores han sido primero niños, pero pocos lo recuerdan. Corrijo pues mi dedicatoria a Leon Hurt cuando era niño. Capítulo 1. Cuando yo tenía 6 años, vi en un libro sobre la selva virgen que se titulaba Historias vividas, una magnífica lámina. Representaba una serpiente boa que se tragaba a una fiera. En el libro se afirmaba, la serpiente boa se traga su presa entera, sin masticarla. Luego ya no puede moverse y duerme durante los 6 meses que dura su digestión. Reflexioné mucho en este momento sobre las aventuras de la jungla y a mi vez logré trazar con un lápiz de colores mi primer dibujo. Mi dibujo número 1 era de esta manera. Enseñé mi obra de arte a las personas mayores y les pregunté si mi dibujo les daba miedo. ¿Por qué habría de asustar un sombrero?, me respondieron. Mi dibujo no representaba un sombrero, representaba una serpiente boa que digiere un elefante. Dibujé entonces el interior de la serpiente boa a fin de que las personas mayores pudieran comprender. Siempre las personas mayores tienen la necesidad de explicación. Mi dibujo número 2 era así. Las personas mayores me aconsejaron abandonar el dibujo de serpientes boas, ya fueran abiertas o cerradas, y poner más interés en la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. De esta manera, a la edad de 6 años, abandoné una magnífica carrera de pintor. Había quedado desilusionado por el fracaso de mis dibujos número 1 y número 2. Las personas mayores nunca pueden comprender algo por sí solas, y es muy aburrido para los niños tener que darles una y otra vez explicaciones. Tuve pues que elegir otro oficio y aprendí a pilotear aviones. He volado un poco por todo el mundo y la geografía en efecto me ha servido de mucho. Al primer vistazo podía distinguir perfectamente la China de Arizona. Esto es muy útil sobre todo si se pierde uno durante la noche. A lo largo de mi vida he tenido multitud de contactos con multitud de gente seria. Viví mucho con personas mayores y las he conocido muy de cerca, pero esto no ha mejorado demasiado mi opinión sobre ellas. Cuando me he encontrado con alguien que me parecía un poco lúcido, lo he sometido a la experiencia de mi dibujo número 1, que he conservado siempre. Quería saber si verdaderamente era un ser comprensivo e invariablemente me contestaban siempre, es un sombrero. Me abstenía de hablarles de la serpiente boa, de la selva virgen y de las estrellas. Poniéndome a su altura les hablaba del bridge, del golf, de política y de corbatas. Y mi interlocutor se quedaba muy contento de conocer a un hombre tan razonable. Capítulo 2. Viví así,
solo, nadie con quien poder hablar verdaderamente, hasta cuando hace 6 años tuve una avería en el desierto del Sahara. Algo se había estropeado en el motor. Como no llevaba conmigo ni mecánico ni pasajero alguno, me dispuse a realizar yo solo una reparación difícil. Era para mí una cuestión de vida o muerte, pues apenas tenía agua de beber para 8 días. La primera noche me dormí sobre la arena, a unas 1000 millas de distancia del lugar habitado más próximo. Estaba más aislado que un náufrago en una balsa en el medio del océano. Imagínense pues mi sorpresa cuando al amanecer me despertó una extraña vocecita que decía: "Por favor, píntame un cordero". ¿Eh? Píntame un cordero. Me puse en pie de un salto como herido por el rayo. Me froté los ojos, miré a mi alrededor. Vi a un extraordinario muchachito que me miraba gravemente. Ahí tienen el mejor retrato que más tarde logré hacer de él, aunque mi dibujo ciertamente es menos encantador que el modelo, pero no es mía la culpa. Las personas mayores me desanimaron de mi carrera de pintor a la edad de 6 años y no había aprendido a dibujar otra cosa que boas cerradas y boas abiertas. Miré, pues, aquella aparición con los ojos redondos de admiración. No hay que olvidar que me encontraba a unas 1000 millas de distancia del lugar habitado más próximo. Y ahora bien, el muchachito no me parecía ni perdido ni muerto de cansancio, de hambre, de sed o de miedo. No tenía en absoluto la apariencia de un niño perdido en el desierto, a 1000 millas de distancia del lugar habitado más próximo. Cuando logré por fin articular palabra, le dije: "Pero, ¿qué haces tú por aquí?". Y él respondió entonces suavemente como algo muy importante: "Por favor, píntame un cordero". Cuando el misterio es demasiado impresionante, es imposible desobedecer, por absurdo que aquello me pareciera, a 1000 millas de distancia de todo lugar habitado y en el peligro de muerte. Saqué de mi bolsillo una hoja de papel y una pluma fuente. Recordé que yo había estudiado especialmente geografía, historia, cálculo, gramática, y le dije al muchachito, ya un poco malhumorado, que no sabía dibujar. "No importa", me respondió, "píntame un cordero". Como nunca antes había dibujado un cordero, rehice para él uno de los 2 únicos dibujos que yo era capaz de realizar, el de la serpiente boa cerrada, y quedé estupefacto cuando oí decir al hombrecito: "No, no, yo no quiero un elefante en una serpiente. La serpiente es muy peligrosa y el elefante ocupa mucho sitio. En mi tierra todo es muy pequeño. Necesito un cordero. Píntame un cordero". Dibujé un cordero. Lo miró atentamente y dijo: "No, este está ya muy enfermo. Haz otro". Volví a dibujar. Mi amigo sonrió dulcemente, con indulgencia. "¿Ves? Esto no es un cordero, es un carnero, tiene cuernos". Rehice nuevamente mi dibujo. Fue rechazado igual que los anteriores. "Este es demasiado viejo, quiero un cordero que viva mucho tiempo". Falto de paciencia y deseoso de comenzar a desmontar el motor, carrapateé rápidamente este dibujo. Se lo enseñé y le agregué: "Esta es la caja, el cordero que quieres está adentro". Con gran sorpresa mía, el rostro de mi joven juez se iluminó. "Así es como yo lo quería". "¿Crees que será necesario mucha hierba para este cordero?". "¿Por qué?". "Porque en mi tierra es todo tan pequeño". Se inclinó hacia el dibujo y exclamó: "Bueno, no tan pequeño". Está dormido ya el cordero. Y así fue como conocí al Principito. Fin del capítulo 2. Ahora les compartiré mi reflexión. El Principito es el personaje principal del relato. Como recordarán, los que ya hayan leído el libro, vive en un asteroide
que abandonó para viajar por el universo en busca de un amigo. Cuando llega a la Tierra, conoce al piloto, al que le cuenta sus impresiones sobre el mundo de los adultos, siempre tan ocupados en sus asuntos y su incapacidad para darle valor a las cosas que realmente son importantes en la vida. El principito representa al niño o niña que todos llevamos dentro y los sentimientos de amor, esperanza e inocencia que alimentan nuestras vidas. Su forma de ver el mundo motiva al piloto a escribir el relato para reencontrarse con el niño que alguna vez fue. El piloto cuando era niño quería ser dibujante, pero los adultos lo disuadieron de su propósito. Encuentra en el principito a un amigo que entiende sus dibujos y le enseña con sus historias y sus actos el verdadero valor de las cosas. En el piloto se retrata la importancia de seguir nuestros sueños. En estos dos primeros capítulos me pregunté, ¿de qué forma los adultos perdemos esta percepción inocente? ¿Cuándo perdemos el valor de las cosas importantes y desperdiciamos el tiempo dándole importancia a lo que no lo tiene? Mi pareja y yo hacemos un gran equipo de trabajo. Cuando tengo un tema que deseo trabajar para la sanación de mis heridas del alma o sanación de mi niña, él me ayuda a hacer una reflexión con sus análisis. Una tarde cuando regresábamos a casa me preguntó por qué estaba muy callada. De hecho, estaba atenta para que no saliera de mi discurso los adjetivos, críticas y juicios hacia una persona y no termináramos bien. Entonces decidí cambiar mi discurso con algo absurdo y le dije, estaba pensando que si ahorrara todo el año para tu cumpleaños, te haría un cumpleaños maravilloso. Volteó a verme con una mirada intrigante y me preguntó, ¿en qué habías pensado y por qué tendrías que ahorrar todo un año? Bueno, porque sería en un lugar en donde podríamos alojarnos con los invitados, en las respectivas habitaciones, por supuesto, y hacerlo como en un fin de semana de descanso y diversión para todos. De ahí no paramos en hablar de nuestras ideas en la planeación del utópico y disruptivo cumpleaños para él. Recuerdo que llegamos a casa, seguíamos hablando de a quién invitábamos, las coreografías, el karaoke, la comida, las bebidas, etc. No paramos hasta caer la noche ensayando coreografías. Fue una tarde y velada maravillosa. Nos reímos como nunca y lo disfrutamos mucho. La sensación me duró muchos días. En mi mente aún recordaba y me reía sola. Lo más curioso es que a él le ocurrió lo mismo. Tal vez sí, tal vez no lo hagamos. Solo sé que ese día pude cambiar una plática que tal vez no nos llevaría a un final feliz enjuiciando a una persona por una plática que como niños gozamos. Aún seguimos recordando de vez en cuando y nos reímos de ello. Yo los invito a reflexionar en nuestro principito o princesita que tenemos dentro. Les aseguro que el que te pida dibujar un corderito a veces es más importante que lo que le da la importancia a nuestro adulto o adulta. ¿Y a ti, qué te hizo reflexionar estos dos primeros capítulos del Principito? Emocionada estoy por escucharte en clase. ¿Tú qué dibujaste? Soy Claudia Pilar, tu compañera en el camino. Nos escucharemos para la reflexión del resto del libro El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. Hasta la próxima.